Quiero prestarle atención a lo que está afuera. Voy a escuchar relatos, vivencias, emociones íntimas. Busco un mensaje en el encuentro, en una casa, en los objetos quietos y en una voz. Sigo un camino nuevo, por donde pasaron otros. Es una oportunidad para la sorpresa. En las vidas cotidianas, en lo secreto, en cualquier lugar, las impresiones más cercanas. ¿Vos? ¿Tenés hijos? Escuchate esta. Bien, trabajamos uno, dos, ¿Mujer? ganchos, pero hay. Entramos y salimos, ¿va? Buen día. Buen día, Victoria, ¿cómo estás? Bien, bien. Madre soltera, Victoria Rodríguez. desempleada. Buenos días, soy Francisco Martín, realizador audiovisual. Esta es mi casa. Se metieron a filmarme y a conocer un poco de mi mundo, así que vamos a charlar un rato en el programa el día de hoy. Pobre. Todos los viejos saben del barrio, en este hermoso gimnasio chapeado de madera. Dale, que eso se tarde más. Creo que huérfana. ¿Qué hace jugando con el chico ya si no se puede? Vos sabés que no se puede. Muchas gracias por recibirnos en tu casa. No, por favor. Quería comenzar la charla preguntándote cómo comienzan tus vínculos con el cine, con el mundo audiovisual. Bueno, en mi casa siempre fue lo artístico fue como una constante, digamos, y desde un modo como muy natural, no era que decir, bueno, nos vamos a sentar a leer este libro, nos vamos a sentar a ver esta película, sino formaba parte del paisaje, digamos. Claro. Era difícil, por lo menos en esos primeros años, distinguir dónde empezaba lo recreativo, terminaba el consumo, si querés, como más intelectual o más de aprender. Entonces, desde chico, a los 12, yo ya sabía que iba a estudiar cine, ya sabía que iba a estudiar en la Universidad Nacional de Córdoba, porque mis hermanos estaban allá. La verdad que fue un camino muy directo, casi te diría que hasta obvio, que en esos años yo lo veía como algo súper copado, porque decía, bueno, ya tenés más o menos lo que sabés que querés hacer. Y ahora un tiempo de esta parte me doy cuenta de que fue medio raro, porque en definitiva casi, no te diría que fue una imposición, pero es como, en ningún momento hubo un cuestionamiento sobre eso. No hubo rebeldía. Claro, y ahora de más grande, ¿por qué hice eso? Bueno, lo hice, estudié la licenciatura en cine y televisión, me recibí. Y bueno, ¿Pero tenías otros hermanos que habían estudiado también? Sí, mi hermano mayor es filósofo, mi otra hermana es licenciada en teatro, mi otra hermana es diseñadora gráfica, entonces ya había, digamos, un sentido que todo iba un poco por ese lado. Por eso te digo, fue natural. Yo de igual manera siento que lo cinematográfico en mi vida es una de las cosas que habito, que transito. No me gustaría dedicarme toda mi vida a hacer esto porque hasta me parecería aburrido, te digo, en un punto. Sí me interesan otras disciplinas que por ahí intento abordarlas en todo lo que hago, que puede ser como la poesía o la literatura, que me parece que también son cosas más transversales. Y en esos primeros años en mi casa se veía mucho cine argentino, cine latinoamericano, pero para mí era como, no sé, como ver la última de Tomb Raider, digamos, no me daba cuenta lo que estaba viendo, eran las películas que se veían en mi casa. Y más allá de la estructura o los hábitos familiares, ¿vos recordás algo de esos comienzos o de ese mirar cine? ¿Algo que te llamara la atención especialmente? Sí, cuando nosotros viajamos a Córdoba a visitar a mis hermanos, en un momento vamos a Musimundo y mi mamá compra un reproductor de DVD y te regalaban 2 películas. Y mi mamá elige Historias mínimas de Carlos Sorín, que yo recuerdo la tapa del DVD, en esa película gira en torno a una torta que se va, una torta de cumpleaños que se va modificando, y la tapa era una pelota de fútbol. Y yo, ¿por qué una pelota de fútbol? Si las tapas son, no sé, Star Wars, El Hombre Araña, digo, no. Y cuando vemos esa película,
recuerdo no entender muy bien por qué eso podía ser una película, por qué una historia cotidiana, chiquita, de un personaje inclusive de geografías muy parecidas a la nuestra, podía estar ahí en la pantalla y lo que más me extrañaba era que me gustara. Eso era lo verdaderamente raro, digamos, que me gustaba la historia de un tipo en el medio de la Patagonia que, bueno... y ahí en ese momento dije, bueno, si esto alguien lo puede hacer, evidentemente yo también lo tengo que poder hacer porque son cosas que están más o menos al alcance. Y ahí se empieza todo como a... Yo hasta un momento pensé que era ordenar, pero de un tiempo a esta parte me doy cuenta que se empieza a desordenar, digamos, los sentidos, sí. Mirá, qué lindo comienzo. Y cuando ya te metiste más en el estudio, de manera formal, en la carrera, tu decisión, ¿qué cosas aparecieron ahí? ¿Qué terminaste de confirmar? ¿Qué fuiste cambiando? Sí, terminé de confirmar que la escuela no me gusta y que la universidad mucho menos. Aunque soy muy ñoño y muy responsable y muy obsesivo de eso, me di cuenta que necesitaba aprender por otros lados y de otras maneras. Lo institucional siempre me costó, digamos. Por más que es un mundo que habito, me cuesta. Y bueno, por eso en ese sentido la universidad la hice medio como por afuera, por así decirlo, más allá de formar parte de estrictamente lo académico, empezar a entender que habían otros modos de transitar el aprendizaje artístico, digamos, que tienen que ver justamente esto, digamos, con los libros que uno lee particularmente. Por eso el cine es algo que me gusta y en lo que me desempeño, pero creo profundamente que hay otras artes que son más interesantes. Por ejemplo, yo no creo que haya una película en el mundo que pueda provocar lo que provoca una canción, o el poder que tiene una canción, que inclusive la canción está hecha para ser escuchada en una infinidad de veces, y capaz que hay canciones que la estás escuchando todos los días, toda la semana. Con una película eso no te pasa. Claro. Podrá tener que ver con la duración, podrá tener que ver con un montón de cosas, pero bueno, como arte siento que el cine tiene por ahí algunas cosas que debería aprender un poco más de otras disciplinas. O por lo menos esa es la búsqueda en la que estoy intentando encarar. Sobre todo por esto, a mí me pasaba que yo tenía compañeros, por ejemplo, que empezaban a ver películas latinoamericanas o películas argentinas y se sorprendían. Y esas son las películas que yo vi cuando yo era chico. Claro. ¿Me entendés? Mientras vos veías Dragon Ball, yo veía esto. Yo también veía Dragon Ball, pero a la tarde con mi vieja veía estas otras cosas. Entonces, bueno, por eso es como un desorden que por momentos se acomoda y por otros momentos no. Claro, claro. Che, y contame, Frank, ¿cómo fue la experiencia de la primera película? ¿Cómo apareció eso? ¿Desde dónde nació? ¿Si era parte de un proyecto de estudio? ¿O fue de repente decir, bueno, tengo que transitar? Sí. El hacer una película. Sí, eso era lo primero, era decir, bueno, a ver si yo puedo hacer esto, claro. ¿Me entendés? A ver si me la banco, si tengo ganas, si lo puedo sostener en el tiempo, si puedo sostener 21 días de rodaje, digamos, claro. Si puedo dirigir un grupo humano, si puedo intentar sacar un proyecto adelante. Esa parte salió bien. Empezó como un dentro del marco académico, digamos, con la idea inicial de una cátedra nos proponía hacer un cortometraje y cuando el resto de mis compañeros se suman a mi proyecto en la primera reunión de producción, yo lo que les digo es que les mentí, que no íbamos a hacer un corte, que íbamos a hacer una película. Y la profesora se enojó mucho, pero yo le dije que no le convenía tanto enojarse, porque íbamos a hacerlo, digamos, y estábamos todos más o menos en la misma. Al principio hubo como muchas dudas, pero bueno, el proyecto salió adelante, digamos. Y la primera película uno la hace como puede, con lo que tiene, y ojalá después las otras fueran lo más parecido a eso posible, porque hay como una inocencia en todos los aspectos que también te acerca a cosas que están buenas, digamos. A mí me pasa cuando arranco un proyecto nuevo, digo, ¿por qué no sé dónde poner la cámara? ¿Por qué no sé dónde? Si yo ya lo hice esto, si yo ya sé dónde tengo que poner. Y en realidad no sabés, porque cada proyecto tiene sus lógicas y respira de una manera propia. Entonces vos te podés valer de cierto aprendizaje que transitaste anteriormente, pero que te sirve
en términos de oficio, casi técnicos, pero la lógica de lo que atraviesa ese proyecto es completamente distinta. Sí, es descubrir algo de cero. Al 100%, inclusive hasta por momentos es crearlo, ¿no? Entonces, a veces hay algo de esa energía que hubo en ese primer proyecto que me gustaría poder recuperar, pero es imposible volver atrás, no hay forma. Lamentablemente no hay forma. Bueno, pero igualmente qué bueno el modo en que lo planteás, porque muchas veces la persona que se forma en un oficio, en un arte, siente que evoluciona, ¿no? Y que sus primeros pasos, fueron los primeros pasos y listo, y tiene que mejorar. Sí. Y acá vos estás diciendo volver a ese origen en lugar de la inocencia, ¿no? Sí, el 100%. De hecho, es muy valioso. O sea, incluso esa inocencia, por más torpe que sea, es más valiosa que el oficio, el tecnicismo, el conocimiento. Sí, los vicios que te van apareciendo y los miedos, porque uno ya empieza a formar parte de esta industria y tiene esa estupidez de decir tengo un nombre que defender o algo, y finalmente las cosas tampoco terminan siendo tan importantes, digo, ¿no? Por eso digo que lo cinematográfico tiene otras reglas, también es una industria, digamos, y como tal tiene otras lógicas, inclusive hasta las modalidades de cine independiente persiguen lógicas de industria, digamos, porque la formación que tenemos... Claro, ¿me entendés? Entonces, hoy todas esas cosas están en crisis, hay que ver a dónde vamos a parar con todo eso. ¿Pensás que algo de eso que te incomoda del cine tiene más que ver con la industria que con el cine en sí como forma de expresión? Puede ser. Supongo debe saturar un poco la parte artística, toda la cuestión de industria, circuito, validación. Sí. En ese sentido sí, digamos, que sale un concurso y estamos todos muertos de hambre peleándonos por unas chauchas o por un pasaje al exterior. Eso es transversal a todas las artes, digamos. Claro. Y pasa en todo el mundo. Pero también siento que de un tiempo a esta parte lo cinematográfico o algunas cinematografías pierden el contacto con el público. A mí me encantaría que el cine vuelva a ser ese casi entretenimiento de feria, donde vos vas y mientras ves la película saltás y te emocionás, y cuando aparece el caballo del señor solitario la gente aplaude o zapatea. Ahora siento que hay una norma como muy estandarizada que tiene que ver con lo snob o con... Me parece que antes, en algún punto, el cine venía a plantear preguntas o a dibujar preguntas, y ahora creo que todos estamos más preocupados por dar respuestas, ¿viste? Claro. La sociedad en sí. Viste que vos ves, inclusive en redes sociales, todo el mundo sabe lo que es el amor, todo el mundo sabe lo que es la amistad, todo el mundo sabe lo que es la pareja, todo el mundo sabe lo que es ser hijo, ser padre. Bueno, evidentemente tanto no lo debemos saber porque la cosa mucho no mejora. Claro. Yo también me las busco. Para dar vuelta muy lentamente la cara hacia la cámara.
Che, Fran, contame un poquito de tu segundo proyecto, que es totalmente distinto a la primera película, o sea, ya es un documental o entras en... ¿Cómo fue? Otra clave. Sí, eso también es fundamental, el hecho de decir, ir pasando por distintos lugares para ver si en algún momento encontrás alguno en el que te sentís cómodo. Ojalá no pase, porque si te sentís cómodo también ya... claro. La Estrella, que es mi primera película, tenía de igual manera, había momentos que eran medio docuficción. De hecho, hay gente que la ve que no termina de entender en qué lugar está, en qué lugar ubicarla, y eso está buenísimo. Junto en el Tiempo, que sí es mi segunda película, es otro proyecto. Es un proyecto que por momentos es más grande que La Estrella, y por momentos es más simple, porque yo había terminado muy cansado de hacer La Estrella por la cantidad de personajes, la cantidad de locaciones. Y cuando terminé dije, ya está, se va toda la mierda, voy a hacer un proyecto que sea en una casa con 2 personajes. Y Junto en el Tiempo es una casa con 2 personajes, digamos, pero me lo encontré después a eso. Fue un proyecto, La Estrella se hizo, si querés, ponerle en 2 años y poquito, Juntos en el Tiempo en 7, se transitó otro recorrido. Es una película que está financiada por el Instituto Nacional de Cine Argentino. Tiene otra estructura, hicimos todo un camino de laboratorio, de residencia, en espacio de formación latinoamericano. Fue una película que pasó por mercados. El proceso fue distinto, y en términos de contenido también. Si bien la película tiene, o sea, vos la ves o ves el tráiler y decís, es indudable que es un documental, es una película también que reflexiona mucho sobre la manipulación que hacemos del material, pero también la manipulación que hay en los vínculos, digamos, en este juego como de presentación, representación que estamos haciendo. Yo no hablo así como estoy hablando ahora con ustedes, de hecho ya van 3 o 4 puteadas que quise decir y me las guardé, malas palabras, pero bueno, la película habla un poco de eso también, se juega un poco de eso, a partir de una experiencia en la cual yo le regalo a un mentor artístico mío, cuando le diagnostican una enfermedad, una cámara. Y él empieza a registrar lo que él creía que eran como sus últimos días. Entonces, bueno, pensar qué guardarías si sabes que te queda poco tiempo, digamos. Mirá. Y bueno, eso después... ¿Y después vos trabajás con todo ese registro? Sí. ¿Y sumás otro registro o solamente lo que él filma? Claro, ahí bueno, eso también fue interesante porque hubo que decir qué es lo que uno también atraviesa en los proyectos, en los procesos, viste, a veces yo tengo una idea, tengo un tema y quiero defenderlo. Yo recién me apareció la idea o el tema de la película cuando estaba por terminar, cuando estaba por estrenarla. No entendía, y si me ponía a pensar, encontrar un tema o una idea, iba a estar toda mi vida. Entonces hubo que desarrollar un método. Entonces una de las primeras cosas fue decir, bueno, yo este material que produjo Daniel, lo entiendo porque lo conozco yo, bueno, pero yo quiero que lo entiendas vos, que lo entienda la gente que lo está viendo. Bueno, ¿qué tengo que hacer yo audiovisualmente para vehiculizar eso sin ser redundante, sin que compita? Entonces, bueno, hubo que armar como una casi especie de performance para pararse frente a ese material, con 4 años de filmación que terminaron de 35 horas de material, reducirlo a 78 minutos, digamos. Claro. Fue un laburito, fue un laburito que no lo volvería a hacer. Nada, que lo volvería a hacer. Me sentí, fue muy divertido, muy desafiante lo que hubo ahí. Y con respecto a la inocencia que decías, ¿no?, de la primera película, ¿qué pasó en esta segunda? Porque bueno, también te desacomodaste totalmente, porque sí, no es que hiciste otra ficción con una temática en relación, pero con más presupuesto, claro. O sea, no redoblaste la apuesta. Sí. No, fue como una adyacencia, digamos. Bueno, ahí también rompimos un montón de reglas del deber ser. Viste, acá también eso, lo cinematográfico tiene mucho el deber ser, ¿no? No, porque vos sí o sí tenés que trabajar con un montajista. Si vos sos director, no podés ser montajista. ¿Cómo no es es como si vos sos pintor, no podés elegir tu pinceles, no podés elegir si trabajás con acuarela. Para mí hay proyectos que se acomodan de una u otra manera, pero bueno, en el cine hay como mucho deber ser, ¿viste? Mucho deber ser. Y yo en ese proyecto decidí trabajar con Óscar Espioleda en la parte de montaje, que es uno de los primeros cineastas de ficción de acá de la provincia y bueno, muy reconocido.
a nivel internacional. Y Oscar me dice, ¿por qué querés? Le digo, yo quiero que vos trabajes en el guión y en el montaje de este proyecto, porque era una película que se construía en el montaje, entonces el guión se escribía directamente en imágenes y sonidos. Y me dice, pero yo nunca hice un documental en mi vida. Y le digo, justamente por eso, le digo, porque vos has hecho ficciones. Entonces yo necesito crear una estructura. Claro. Necesito que trabajemos en ese sentido. Y ahí desarrollamos una lógica de trabajo que era contraria a todo lo que normalmente se supone, que es, bueno, el montajista tiene que saber todo, tiene que conocer el material a la perfección. Y Oscar no lo diste todo. No, o sea, en realidad no fue que yo se lo guardé, sino que dijimos entre los dos, che, capaz que no es necesario que vos te fumes 35 horas de material, ¿me entendés? Claro. Que vos le preseleccionabas. Íbamos trabajando, eran jornadas donde yo viajaba donde él vivía, estábamos en una isla de edición como 3 o 4 días seguidos, después tomábamos una distancia, volvíamos a agarrar el material y era estar directamente trabajando en esa burbuja e ir a agarrar una pared, plotearla con stickers y con cosas y ir armando estructuras, llevando, trayendo, poniendo, sacando. Y capaz que en un corte de estar almorzando aparecía, che, esta música de guitarra que estaba en la escena 1 capaz que nos sirve para... tenés razón. Fue trabajar mucho con la lógica del fragmento, digamos. Es difícil, es desafiante porque te mareas mucho y el material normalmente te suele ganar, digamos. Yo creo que, no sé si le ganamos nosotros, por lo menos le salimos empatados. Ya veremos qué pasa después con el tiempo. Y me dijo, San Pedro me dijo, viví la vida, viví. Y vivíla bien. ¿Y con esta cámara la empezaste a vivir bien, crees vos? Por supuesto que sí. Pero viví más el presente que el pasado, porque yo ya te conté la historia de esa cámara. ¿Qué es lo que yo grabé con esa cámara? Pero eso me lo voy a reservar. Bueno, Fran, muchísimas gracias por esta charla, por abrirnos la puerta y contarnos un poco de tu historia, de tu pensamiento y de tu hacer. Bueno, no, gracias a ustedes por difundir el trabajo de los que trabajamos todos los días en esto. Buenísimo. Bueno, y nos vemos la semana que viene para más impresiones. ¿No se lo vas a contar a nadie? ¿Y yo tampoco lo puedo contar? Tampoco. Bueno, te prometo que no lo voy a contar. Y está grabado, así que ya está. Las palabras... Se lo lleva el viento, porque el viento se llevó. ¡Corten! Así me quedo tranquilo.